Mi nombre es Severiano Alcázar Montoya. Tengo 62 años y durante 35 años levanté un negocio de exportación de aguacate en Querétaro que me permitió darle a mi familia todo lo que yo nunca tuve. Cuando mi esposa Eulalia murió hace 3 años, decidí que había llegado el momento de retirarme al rancho que compré pensando en nuestros últimos años juntos. Lo que nunca imaginé es que mi propio hijo interpretaría mi retiro como una oportunidad para quedarse con todo lo que construí, y que llegaría tan lejos en su plan que tendría que elegir entre proteger mi vida o proteger la ilusión de que todavía tenía una familia. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo empezó de una forma tan sutil que al principio ni siquiera lo noté. Gael siempre fue un buen hijo. Estudió administración de empresas, trabajó conmigo algunos años en la exportadora. Se casó con Marina cuando tenía 28. Yo los ayudé con el enganche de su casa en Querétaro. Les di trabajo estable, bonos buenos. Cuando Eulalia enfermó, Gael venía al hospital, traía flores, se quedaba en la sala de espera. Eso es lo que hace un hijo. Eso es lo que yo recordaba. Después del funeral, las visitas de Gael se hicieron más frecuentes. Al principio pensé que era natural. Un hijo que cuida a su padre viudo. Llegaba los domingos, me invitaba a comer, preguntaba cómo llevaba la soledad. Yo agradecía esas visitas. El rancho es grande y el silencio pesa. Pero algo empezó a cambiar. La primera señal fue un sábado. Gael llegó con Marina y una charola de pan dulce. Nos sentamos en el corredor. Durante el café, mi hijo sacó el tema de mis documentos. Que si tenía el testamento actualizado. Que si las escrituras estaban en orden. Que si había hecho algún poder notarial. Yo le dije que todo estaba en su lugar. Él insistió en que a mi edad era importante tener claridad en esos asuntos. Marina añadió algo sobre su propia madre y el desorden que dejó al morir. Me pareció razonable, incluso prudente. Se fueron. Yo me quedé pensando que tal vez tenían razón. 2 semanas después, Gael volvió con otra pregunta. Quería saber si tenía actualizado el avalúo del rancho. Le pregunté para qué necesitaba esa información. Mi hijo dijo que era útil para el testamento, para saber cuánto valía todo. Yo le respondí que no tenía planes de vender. Él aseguró que lo sabía, que solo era información. Pero la pregunta se me quedó grabada. Las visitas se volvieron semanales. Cada vez había una pregunta nueva. ¿Dónde guardaba las escrituras? Si confiaba en mi abogado. Si había hecho algún fideicomiso. Yo empecé a contestar con evasivas. Gael fruncía el ceño. Marina tomaba notas en su celular. Un domingo llegaron sin avisar. Yo estaba revisando las cercas del potrero cuando vi su camioneta. Gael bajó con una carpeta. Me mostró un formato de poder notarial. Dijo que era simple, por precaución, por si algún día yo no podía manejar algún trámite del banco o del rancho. Le dije que no necesitaba que nadie manejara mis trámites. Marina intervino diciendo que todos los empresarios tenían algo así. Yo guardé la carpeta sin abrirla. Se fueron sin despedirse bien. Esa noche no dormí. Algo no encajaba. Gael nunca había mostrado tanto interés en mis papeles. Nunca había insistido tanto en que le diera poderes. La siguiente semana, mi hijo llamó por teléfono. Dijo que él y Marina habían estado pensando, que el rancho era muy grande para mí solo, que si no me sentía aislado. Le respondí que me gustaba estar ahí. Gael sugirió que vendiera y comprara algo más cerca de ellos, una casa en la ciudad, más pequeña, más fácil de mantener. Yo le dije que no quería vender. Mi hijo insistió en que lo pensara, que podría sacar buen dinero y vivir más tranquilo. Le dije que ya vivía tranquilo. Colgué. Me quedé viendo el teléfono. Gael quería que vendiera el rancho, quería que me mudara, quería que le diera poderes. Las piezas empezaban a formar una figura que yo no quería ver. 2 días después, Marina apareció sola. Eso era raro. Ella nunca venía sin Gael. Entró con una bolsa grande.
Sacó una libreta, una calculadora, folletos de inmobiliarias en Estados Unidos. Me dijo que ella y Gael estaban pensando en emigrar a Texas, que él tenía una oferta de trabajo, que necesitaban capital para instalarse allá, comprar casa, comprar carro, pagar la visa. Marina habló durante 20 minutos. Explicó números, costos, plazos, oportunidades. Yo solo escuchaba. En algún momento, mi nuera mencionó que si yo vendía el rancho, podría ayudarlos con una parte. No todo, solo una parte. Ellos se encargarían del resto. Le pregunté por qué necesitaban mi dinero si Gael tenía trabajo. Marina dijo que el trabajo era bueno pero el capital inicial era alto, que allá todo era caro, que si yo los ayudaba, ellos me llevarían conmigo. Viviríamos juntos, como familia. No le respondí. Marina se fue dejando los folletos sobre la mesa. Esa noche revisé esos folletos. Casas en Texas, suburbios, precios altos. En uno de los papeles, Marina había escrito a lápiz una cifra y la palabra rancho con un signo de interrogación al lado. Guardé todo en un cajón. Al día siguiente, Gael volvió. Preguntó si Marina había hablado conmigo. Le dije que sí. Mi hijo quiso saber qué me había parecido la idea. Yo le dije que tendría que pensarlo. Gael sonrió. Me palmeó el hombro. Dijo que era una gran oportunidad para todos, que en Estados Unidos viviríamos mejor, que el rancho ya no tenía sentido sin mi esposa. Esa última frase me dolió. Gael se fue. Yo me quedé parado en el corredor. La mención de Eulalia no había sido casual. Mi hijo sabía que ese era un punto débil. Sabía que el rancho me recordaba a ella. Sabía que podía usar eso. Pero había algo más en todo esto que yo todavía no alcanzaba a ver. Los siguientes días, Gael y Marina aumentaron la frecuencia de sus visitas. Ya no esperaban invitación. Llegaban, entraban, se sentaban, hablaban de Texas, del trabajo, de la casa que querían comprar, de lo bien que estaríamos allá. Marina empezó a hacer preguntas más directas, que cuánto valía el rancho, que si había deudas, que si los caballos estaban incluidos en el avalúo, que si la maquinaria agrícola también. Yo respondía con vaguedades. Mi nuera se frustraba. Una tarde, Gael llegó con un agente inmobiliario. No me avisó. Solo apareció con un hombre trajeado que empezó a caminar por el rancho tomando fotos. Le pregunté a mi hijo qué estaba pasando. Gael dijo que solo era una evaluación informal, que no me preocupara, que él se estaba encargando de todo. Yo no había autorizado ninguna evaluación. Le pedí a la gente que se fuera. El hombre miró a Gael. Mi hijo asintió. Se fueron juntos. Esa noche llamé a mi abogado, Octavio Luján Carrasco. Lo conocía desde hacía 20 años. Le confié el manejo de la exportadora cuando yo empecé a retirarme. Le conté lo que estaba pasando. Octavio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta. Me preguntó si había firmado algún poder a favor de Gael. Le dije que no. Octavio me pidió que revisara todos mis documentos. Escrituras, testamento, poderes, cuentas bancarias. Que me asegurara de que todo estuviera donde debía estar. Me pidió que no mencionara esta conversación con nadie. Colgué. Revisé mi caja fuerte. Todo estaba en orden. Escrituras originales, testamento, contratos. Nada faltaba. Pero la pregunta de Octavio se me quedó grabada. ¿Por qué un abogado con 20 años de experiencia me preguntaría eso? ¿Qué sospechaba que yo todavía no veía? 3 días después, Gael apareció nuevamente. Esta vez traía otro papel. Dijo que era un contrato de promesa de compraventa, que había encontrado un comprador interesado en el rancho, que ofrecía buen precio, que solo necesitaba mi firma para empezar el proceso. Le pregunté quién era el comprador. Mi hijo dijo que era un empresario de Guadalajara, alguien serio, con capital. Le pregunté cómo había encontrado a ese comprador si yo no había autorizado vender. Gael dijo que solo estaba explorando opciones, que era su deber como hijo ayudarme a tomar decisiones inteligentes. No firmé nada. Gael se molestó. Dijo que yo estaba siendo terco,
que estaba desperdiciando oportunidades, que a mi edad no podía darme el lujo de rechazar ofertas buenas. Se fue sin despedirse. Yo me quedé con el papel en la mano. Lo leí completo. El contrato era real. Había un comprador, había un precio, había una fecha límite para firmar. Todo estaba listo. Solo faltaba mi firma. ¿Cómo había llegado Gael tan lejos sin mi autorización? Esa misma tarde, llamé nuevamente a Octavio. Le conté del contrato. Mi abogado guardó silencio unos segundos. Luego me dijo que necesitaba verme en persona, que no podíamos hablar de esto por teléfono. Quedamos de vernos al día siguiente en su oficina. Esa noche casi no dormí. Las piezas empezaban a encajar de una forma que me aterraba. Gael no estaba explorando opciones. Gael estaba ejecutando un plan que yo no había autorizado, un plan que ya estaba en marcha, y yo apenas empezaba a entenderlo. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de Octavio en el centro de Querétaro. Mi abogado me recibió en privado. Cerró la puerta. Me pidió que le contara todo desde el principio. Cada visita, cada pregunta, cada documento que Gael había mencionado. Le conté todo. Octavio tomó notas. Cuando terminé, mi abogado me miró y me hizo una pregunta directa. Me preguntó si yo creía que mi hijo era capaz de falsificar mi firma. Me quedé callado. Octavio continuó. Dijo que había visto casos así. Hijos que falsifican poderes, que venden propiedades sin autorización, que vacían cuentas, que lo hacen porque creen que ese dinero les pertenece de todos modos, que solo están adelantando su herencia. Le pregunté cómo podíamos averiguar si Gael había hecho algo así. Octavio dijo que necesitábamos ayuda. Alguien discreto. Alguien que pudiera investigar sin levantar sospechas. Mencionó a un investigador privado. Héctor Salgado Treviño. Ex policía judicial. Ahora trabajaba casos civiles, fraudes, falsificaciones, personas desaparecidas. Le dije que sí. Octavio hizo una llamada. Héctor podía vernos esa misma tarde. Nos reunimos en un café alejado del centro. Héctor era un hombre de unos 50 años, serio, de pocas palabras. Escuchó mi historia sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé, me hizo 3 preguntas. Quiso saber si Gael tenía acceso a mis documentos. Le dije que no. Quiso saber si Marina trabajaba o tenía contactos en notarías. Le dije que no lo sabía. Quiso saber si yo había notado movimientos extraños en mis cuentas bancarias. Le dije que revisaría. Héctor dijo que empezaría por lo básico. Averiguar si Gael había visitado notarías, si había solicitado avalúos oficiales, si había contactado compradores reales, si había intentado abrir cuentas o solicitar créditos a mi nombre. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba. Héctor dijo que 1 semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Seguí mi rutina normal. Atendí el rancho. Revisé los caballos. Supervisé a los empleados. Gael llamó 2 veces. Preguntó si había pensado en la oferta. Le dije que seguía pensando. Mi hijo insistió en que no tardara mucho, que el comprador no iba a esperar eternamente. Yo solo respondí que lo sabía. El viernes, Héctor me llamó. Dijo que tenía información, que necesitábamos vernos. Octavio también estaría presente. Esa tarde, los 3 nos reunimos en la oficina del abogado. Héctor abrió una carpeta. Sacó documentos, fotos, registros. Y lo que vi ahí cambió todo. Mi hijo había visitado 4 notarías diferentes en las últimas 6 semanas. En 2 de ellas, había preguntado por los requisitos para vender una propiedad rural. En una tercera, había solicitado información sobre poderes notariales. En la cuarta, había intentado presentar un poder a mi nombre. Héctor me mostró una copia. Era un poder notarial. Tenía mi nombre, mi firma, mi CURPE. Todo parecía real, pero yo nunca lo había firmado. La firma era casi perfecta. Casi, pero no era mía. Octavio examinó el documento. Dijo que era una falsificación bien hecha, que probablemente habían practicado con documentos viejos, que habían calcado mi firma,
que habían usado papel oficial. Héctor añadió algo más. Dijo que el notario de la cuarta notaría había rechazado el poder, que algo le había parecido sospechoso, que le había pedido a Gael que yo me presentara en persona. Mi hijo nunca volvió. Le pregunté a Héctor qué más había encontrado. El investigador sacó más papeles. Gael y Marina habían contactado al agente inmobiliario 3 semanas antes de presentármelo a mí. Habían solicitado avalúos de propiedades similares a la mía. Habían preguntado por compradores extranjeros, por transacciones rápidas, por formas de vender sin que el dueño estuviera presente. Octavio me miró. Me preguntó qué quería hacer. No supe qué responder. Porque una cosa es sospechar que tu hijo te está traicionando. Otra cosa es tener las pruebas en la mano. Otra cosa es saber que tu propio hijo falsificó tu firma, que planeó vender tu propiedad a tus espaldas, que buscó la forma de hacerlo sin que te enteraras. Héctor siguió hablando. Dijo que había más, que necesitaba seguir investigando, que había movimientos extraños que todavía no entendía. Transacciones, contactos, búsquedas en Internet. Le dije que continuara. Octavio me advirtió que lo que encontráramos podría ser peor, mucho peor. Le dije que necesitaba saberlo todo. Salí de esa oficina con una certeza. Mi hijo no estaba explorando opciones. Mi hijo no estaba ayudándome a tomar decisiones. Mi hijo me estaba robando. Y lo estaba haciendo con cuidado, con paciencia, con un plan. Y yo acababa de descubrirlo justo a tiempo. O eso creía, porque lo que Héctor encontraría en los siguientes días me demostraría que lo que yo había descubierto hasta ese momento era solo el principio. Y que el plan de Gael y Marina iba mucho más allá de quedarse con el rancho. Iba mucho más allá de dejarme sin nada. Su plan incluía asegurarse de que yo no estuviera ahí para reclamarlo. Cuando Héctor me dijo que había más, yo pensé que me refería a más intentos de vender el rancho. Quizá a otra notaría, quizá a otro comprador falso. No imaginé lo que realmente había encontrado. Y cuando lo supe, tuve que tomar una decisión. Podía confrontar a Gael de inmediato, gritarle, echarlo de mi vida. O podía hacer algo más difícil, algo que nunca había hecho. Fingir que no sabía nada. Seguir el juego. Dejar que se confiaran. Y esperar a que cometieran un error que no pudieran negar. Escogí lo segundo. 3 días después de ver el poder falsificado, Héctor me llamó nuevamente. Dijo que necesitábamos hablar con urgencia. Quedamos de vernos en su oficina esa misma tarde. Octavio también iría. Llegué primero. La oficina de Héctor era pequeña, discreta. Una mesa, 2 sillas, un archivero metálico. Nada llamativo. Octavio llegó 10 minutos después. Héctor cerró la puerta con seguro. El investigador abrió su laptop. Me mostró una lista de transacciones, movimientos bancarios, compras, transferencias. Me explicó que había rastreado las cuentas de Gael y Marina de los últimos 3 meses. No era ilegal si se hacía bien. Héctor sabía hacerlo bien. Los números me sorprendieron. Gael y Marina tenían deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito al límite, un préstamo de auto que no habían pagado en 4 meses, otro préstamo personal. Yo no sabía nada de eso. Mi hijo nunca mencionó problemas de dinero. Siempre se presentaba bien vestido. Su camioneta era nueva. Su casa parecía en orden. Héctor siguió mostrándome. Había pagos a una agencia de viajes, reservas de hotel en Houston, cotizaciones de mudanza internacional, inscripciones en cursos de inglés, todo fechado para los próximos 2 meses. Le pregunté qué significaba eso. Octavio respondió por él. Dijo que Gael y Marina ya habían tomado la decisión de irse, que ya tenían fecha, que solo estaban esperando conseguir el dinero. Mi dinero. Héctor continuó. Me mostró búsquedas en Internet. El investigador había conseguido acceso al historial de navegación de Marina. Ahí fue donde todo se volvió más oscuro. Marina había buscado información sobre poderes notariales, sobre cómo vender propiedades de adultos mayores, sobre asilos en México, sobre interdicción.
sobre cómo declarar a alguien incapaz. Pero había más. Héctor amplió la pantalla. Marina también había buscado sobre accidentes domésticos, caídas en escaleras, intoxicaciones alimentarias, muerte súbita en adultos mayores, estadísticas de mortalidad en hombres de 60 años. Me quedé viendo esas palabras en la pantalla. No podía procesarlas. No quería procesarlas. Octavio puso su mano en mi hombro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Héctor siguió hablando. Dijo que había encontrado algo más. Algo que lo había alarmado lo suficiente para llamarme de emergencia. Me mostró un documento. Una póliza de seguro. Un seguro de vida. A mi nombre. Por $2 millones. Contratado hacía 5 semanas. Beneficiario. Gael Alcázar Ríos. Yo nunca contraté ese seguro. Le pregunté a Héctor cómo era posible. El investigador explicó que habían usado el poder falsificado, que algunas aseguradoras no verifican con el mismo rigor, que si el poder parecía legítimo, lo aceptaban, que Gael había encontrado una aseguradora que aceptó. Octavio intervino. Dijo que esto cambiaba todo, que ya no estábamos hablando de fraude patrimonial, que esto era otra cosa, algo mucho más grave. Le pregunté qué quería decir. Mi abogado pronunció la palabra lentamente. Conspiración. El silencio en esa oficina duró varios segundos. Héctor guardó sus papeles. Octavio se quitó los lentes. Yo solo miraba la póliza de seguro. Mi nombre. Mi firma falsa. $2 millones. Octavio habló primero. Me preguntó si quería ir a la policía. Si quería presentar una denuncia. Si quería que arrestaran a Gael de inmediato. No respondí. Porque la respuesta era complicada. Sí, quería justicia. Sí, quería que pagaran. Pero también sabía algo. Si los arrestaban ahora, con solo el poder falsificado, podrían salir bajo fianza. Podrían contratar abogados. Podrían alegar que fue un malentendido, que ellos no sabían que la firma era falsa, que el notario los engañó. Necesitaba más. Necesitaba que se delataran solos. Necesitaba pruebas que no pudieran negar. Le dije a Octavio que no, que todavía no, que necesitaba tiempo. Mi abogado me miró como si estuviera loco. Me dijo que era peligroso, que si Marina estaba buscando información sobre accidentes, si habían contratado un seguro de vida, el riesgo era real. Le dije que lo sabía, pero que no podía actuar solo con sospechas. Necesitaba que ellos mismos se hundieran. Héctor asintió. Dijo que entendía, que él haría lo mismo, que la mejor forma de atrapar a alguien era dejar que creyera que está ganando. Octavio no estuvo de acuerdo. Discutimos. Mi abogado insistió en que mi vida podía estar en peligro, que $2 millones eran suficiente motivo, que había casos documentados, hijos que mataban a sus padres por herencias menores. Le dije que tendría cuidado, que no comería nada que ellos prepararan, que no dormiría en lugares donde pudiera tener un accidente, que estaría alerta. Octavio cedió, pero puso condiciones. Dijo que necesitábamos protección, que necesitábamos vigilancia, que necesitábamos registrar todo. Héctor dijo que podía encargarse, que conocía gente, guardias privados, técnicos en seguridad, gente discreta. Acepté. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguí mi rutina normal. Gael seguía llamando. Seguía preguntando por la venta. Yo seguía dándole largas. Decía que estaba pensando, que necesitaba tiempo. Mi hijo empezaba a impacientarse. Marina también aumentó sus visitas. Llegaba con comida, con postres, con café. Yo no probaba nada. Decía que ya había comido, que no tenía apetito, que el doctor me había puesto en dieta. Mi nuera insistía. Yo me mantenía firme. Una tarde, Gael llegó con papeles nuevos. Otro contrato, otro comprador, otra oferta. Esta vez más alta. Dijo que era una oportunidad única, que si no firmaba ahora, la perdería, que el comprador solo esperaría hasta fin de mes. Le pregunté quién era este nuevo comprador. Gael dijo que era un consorcio estadounidense,
que querían expandirse en México, que el rancho les interesaba por su ubicación. Yo sabía que todo era mentira. No había consorcio. No había comprador. Solo había Gael inventando presión para que yo firmara. Le dije que lo pensaría. Mi hijo se fue molesto. Esa misma noche, Héctor llegó al rancho. Traía 2 hombres con él, Bernabé Ríos y Nicolás Falcón, exmilitares. Ahora trabajaban en seguridad privada. Héctor dijo que ellos se quedarían en el rancho, que vigilarían, que serían discretos, que nadie notaría su presencia. Los instalé en el cuarto de herramientas, un espacio al fondo de la propiedad que casi no usaba. Tenía cama, baño, ventanas con vista al acceso principal. Bernabé y Nicolás se turnaban. Uno dormía mientras el otro vigilaba. También instalamos cámaras, pequeñas, ocultas, en el corredor, en la sala, en la cocina, en mi recámara. Micrófonos también. Héctor dijo que si Gael y Marina hablaban sobre sus planes en el rancho, quedaría grabado. Que eso sería prueba irrefutable. Durante una semana, no pasó nada relevante. Gael llamó 2 veces. Marina visitó una vez. Todo parecía normal. Las grabaciones solo capturaban conversaciones simples. Yo empezaba a pensar que tal vez estábamos exagerando, que tal vez Gael y Marina solo eran ambiciosos, no peligrosos. Entonces llegó la llamada que cambió todo. Era un jueves. Yo estaba revisando unos documentos en la oficina cuando mi celular sonó. Número desconocido. Contesté. Una mujer se presentó. Dijo que su nombre era Jimena Cortés Beltrán, que trabajaba como asistente en una notaría en Querétaro, que necesitaba hablar conmigo con urgencia, que era sobre un documento que involucraba mi propiedad. Le pregunté de qué se trataba. Jimena guardó silencio unos segundos. Luego me preguntó si yo conocía a Gael Alcázar. Le dije que era mi hijo. Jimena suspiró. Me dijo que no podía hablar por teléfono, que necesitábamos vernos, que lo que tenía que decirme era delicado. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería. Yo no le dije nada a Gael, tampoco a Octavio. Quería escuchar primero qué tenía que decir esta mujer. Llegué temprano. Jimena llegó 10 minutos después. Era joven, 30 años quizá, nerviosa. Se sentó frente a mí. Sacó una carpeta. Me contó que ella trabajaba en la notaría donde Gael había presentado el poder falsificado, que ella había sido quien procesó el documento, que algo le había parecido extraño, que la firma no se veía natural, que había pequeñas inconsistencias. Jimena le mencionó sus dudas al notario, pero el notario le dijo que no era su problema, que si el poder venía con todos los sellos correctos, tenían que procesarlo. Ella obedeció. Pero la incomodidad no se fue. Entonces Gael y Marina regresaron. Una semana después. Querían que la notaría certificara una venta. La venta del rancho. Tenían al comprador. Tenían el precio acordado. Solo necesitaban que el notario hiciera el trámite. El notario aceptó. Programó la firma para 10 días después. Jimena me miró directamente. Me preguntó si yo sabía algo de esa venta. Le dije que no, que yo nunca autoricé ninguna venta. La mujer asintió. Dijo que lo sospechaba, que por eso había buscado mi número, que no podía quedarse callada, que lo que estaban haciendo era ilegal. Le pregunté qué notaría era. Jimena escribió el nombre y la dirección en un papel. Me dijo que el notario se llamaba Mauricio Salcedo Vega, que tenía reputación cuestionable, que no era la primera vez que procesaba documentos sospechosos. Le agradecí. Le pregunté por qué hacía esto, por qué arriesgaba su trabajo. Jimena dijo que su propio abuelo había sido víctima de un fraude similar, que unos sobrinos le habían robado su casa, que él murió sin recuperarla, que ella no quería que me pasara lo mismo. Me dio la carpeta. Adentro había copias del poder falsificado, del contrato de compraventa, de los datos del supuesto comprador. Todo. Salí de esa cafetería con pruebas suficientes, pero también con una certeza aterradora. La venta estaba programada para 10 días después.
Gael y Marina no me estaban presionando al azar. Tenían una fecha límite. Tenían todo listo. Solo estaban esperando que yo bajara la guardia. Esa tarde me reuní con Octavio y Héctor. Les mostré lo que Jimena me había dado. Octavio revisó los documentos. Dijo que ahora sí podíamos actuar, que teníamos fraude documentado, que podíamos ir a la policía. Pero Héctor dijo algo que me hizo pensar. Dijo que si íbamos ahora, solo atraparíamos a Gael y Marina por falsificación, que el notario corrupto alegaría que él no sabía, que el comprador falso desaparecería, que no tendríamos el cuadro completo. Le pregunté qué proponía. Héctor dijo que deberíamos dejar que siguieran adelante, que deberíamos fingir que yo estaba considerando la venta, que los dejara llegar hasta el final, que cuando estuvieran en la notaría, con todo listo, ahí los detuviéramos, con testigos, con pruebas irrefutables. Octavio dijo que era arriesgado, que en 10 días podía pasar cualquier cosa. Héctor respondió que por eso teníamos a Bernabé y Nicolás, que por eso teníamos vigilancia, que yo no estaría solo. Acepté el plan, pero puse una condición. Le pedí a Héctor que investigara más sobre el seguro de vida, que averiguara cómo lo habían contratado, quién más estaba involucrado, si había algún plan específico. El investigador asintió. Dijo que se encargaría. Los siguientes días, actué como si estuviera cediendo. Cuando Gael llamó, le dije que había reconsiderado la oferta, que tal vez sí era buena idea vender, que tal vez sí era momento de irme con ellos a Estados Unidos. Mi hijo se emocionó. Dijo que había tomado la decisión correcta, que no me arrepentiría. Marina también llamó. Me dijo que ya tenían todo listo en Texas, que la casa que querían comprar todavía estaba disponible, que solo esperaban el dinero de la venta. Yo solo escuchaba. Asentía. Decía que sí. Pero por dentro, cada palabra de ellos me quemaba. Héctor siguió investigando. Descubrió que el seguro de vida había sido contratado a través de un agente independiente, un hombre llamado Rogelio Fuentes. Héctor habló con él. Rogelio confirmó que Gael había llegado con todos los documentos necesarios. Poder notarial. Identificación mía. Comprobante de domicilio. Todo parecía en orden. Rogelio no tenía motivos para sospechar. Pero había algo más. Rogelio recordaba que Marina había hecho preguntas específicas. Había preguntado cuánto tiempo tenía que pasar para cobrar el seguro. Había preguntado si había investigación en casos de muerte accidental. Había preguntado si los beneficiarios podían cobrar desde el extranjero. Héctor me contó esto en su oficina. Yo me quedé callado. Porque ahora todo tenía sentido. No solo querían el rancho. No solo querían el dinero de la venta. Querían el seguro también. Y para cobrar el seguro, yo tenía que morir. Tenía que morir antes de que descubriera el fraude. Antes de que cancelara la póliza. Antes de que cambiara a los beneficiarios. Por eso las prisas. Por eso las visitas constantes. Por eso la comida que Marina traía. Por eso la presión para firmar rápido. No estaban solo robándome. Estaban acelerando mi muerte. Le pregunté a Héctor si tenía pruebas de eso. El investigador dijo que las búsquedas de Internet eran evidencia. Que las preguntas a la gente de seguros también. Pero que necesitábamos algo más directo. Una confesión. Una conversación grabada donde admitieran sus planes. Le pregunté cómo conseguiríamos eso. Héctor sonrió. Dijo que la gente siempre habla cuando cree que está sola. Que la gente siempre se confía cuando cree que está ganando. Esa noche, Gael y Marina llegaron al rancho sin avisar. Traían una botella de vino. Dijeron que querían celebrar. Que al fin yo había entrado en razón. Que pronto estaríamos todos en Estados Unidos viviendo mejor. Yo abrí el vino. Serví 3 copas. Marina brindó por el futuro. Gael brindó por la familia. Yo solo levanté mi copa. No bebí. Fingí que sí. Se quedaron 2 horas. Hablaron de Texas, de la casa, del trabajo, de lo bien que estaríamos allá. Yo asentía, sonreía, actuaba. Cuando se fueron, revisé las grabaciones. Bernabé las había monitoreado en tiempo real.
No había nada incriminatorio en la conversación, solo planes, ilusiones, mentiras, pero Héctor dijo que era cuestión de tiempo, que la gente siempre baja la guardia. 3 días después, Marina regresó. Gael no venía con ella. Dijo que él estaba arreglando unos papeles en la ciudad, que ella solo pasaba a dejar más comida. Tamales, mis favoritos. Le agradecí. Le dije que los comería después. Marina insistió en que los probara ahora, que estaban recién hechos, que se iban a enfriar. Yo inventé que había comido hacía poco, que estaba lleno, que los guardaría para la cena. Mi nuera se fue. Yo guardé los tamales en una bolsa. Se los di a Héctor esa misma tarde. Le pedí que los analizara, que averiguara si tenían algo. El investigador llevó los tamales a un laboratorio. 2 días después me llamó. Dijo que los tamales contenían benzodiazepinas, un sedante fuerte, en dosis altas. Le pregunté qué habría pasado si me los comía. Héctor respondió que habría dormido profundamente. Tan profundamente que cualquier accidente habría sido fácil de provocar. Una caída. Un golpe. Algo que pareciera natural. Ahí supe que ya no estaba exagerando. Que el peligro era real. Que Gael y Marina no solo estaban planeando robarme. Estaban planeando matarme. Y lo estaban haciendo con una frialdad que nunca imaginé posible en mi propio hijo. Cuando uno descubre que su propio hijo quiere matarlo, hay 2 caminos. El primero es el que cualquier persona tomaría. Llamar a la policía, gritar, confrontar, romper todo. El segundo es más difícil. Es tragarte el miedo, el dolor, la rabia. Es mirar a tu hijo a los ojos sabiendo lo que planea y actuar como si no supieras nada. Es convertirte en otra persona. Yo escogí el segundo camino. No porque fuera valiente, sino porque quería que pagaran por todo. Y para eso, tenía que dejarlos creer que estaban ganando. Después de que el laboratorio confirmó lo de los tamales, me reuní con Octavio y Héctor. Esta vez no hubo discusión. Los 3 estábamos de acuerdo. Teníamos que actuar, pero no de la forma obvia. Octavio propuso un plan. Dijo que necesitábamos proteger mi patrimonio primero, que si algo me pasaba, Gael no debía poder tocar nada, que había que crear barreras legales, fideicomisos, transferencias, protecciones que ni siquiera un hijo pudiera romper. Héctor añadió algo más. Dijo que necesitábamos darles algo que vender, algo que pareciera el rancho pero que no lo fuera, una propiedad señuelo, para que cuando ejecutaran su plan quedaran atrapados con las manos en la masa. Les pregunté cómo haríamos eso. Octavio explicó. Dijo que compraríamos una propiedad menor en otro estado. Guanajuato. Algo parecido a mi rancho pero más pequeño, más barato. La pondríamos a mi nombre, y esa sería la propiedad que dejaríamos que vendieran. Mientras tanto, el rancho real de Querétaro quedaría protegido en un fideicomiso irrevocable. Gael no podría tocarlo, ni siquiera si yo moría, ni siquiera con un poder falsificado. El plan era arriesgado, era complicado, pero era lo único que nos daba ventaja. Acepté. Los siguientes días fueron de movimientos silenciosos. Octavio se encargó del fideicomiso. Trabajó con un notario de confianza en León, alguien que Gael no conocía. Transferimos el rancho de Querétaro, los caballos, la maquinaria, las cuentas principales. Todo quedó protegido. A mi nombre como fideicomitente, pero fuera del alcance de cualquier heredero hasta que yo decidiera lo contrario. Héctor se encargó de la propiedad señuelo. Encontró una finca pequeña en Guanajuato, 12 hectáreas, una casa modesta, sin caballos, sin gran valor. La compramos en efectivo, la escrituramos a mi nombre, y dejamos esos papeles en un lugar donde Gael pudiera encontrarlos si buscaba bien. El proceso fue meticuloso. Héctor visitó la propiedad personalmente. Verificó que tuviera características similares al rancho de Querétaro. Superficie agrícola, casa principal, construcciones secundarias. Todo tenía que parecer creíble. Todo tenía que coincidir con lo que Gael esperaría encontrar si investigaba. Después hicimos algo más.
Contraté a un tasador independiente para que evaluara la propiedad de Guanajuato. Necesitábamos documentos oficiales que respaldaran la existencia de esa finca. El tasador hizo su trabajo. Generó un avalúo comercial. Lo registramos ante las autoridades correspondientes. Ahora, si Gael buscaba en los registros públicos, encontraría exactamente lo que queríamos que encontrara. Octavio también modificó algunos documentos menores: facturas de servicios, recibos de predial, comprobantes de luz y agua. Todo con la dirección de Guanajuato, pero usando mi nombre. Los colocamos mezclados entre papeles legítimos en mi estudio. Si Gael revisaba mi archivo, los encontraría. Y pensaría que yo había sido descuidado, que había dejado evidencia de dónde estaba mi propiedad. Era un teatro complicado, pero necesario. Yo me encargué de lo más difícil: actuar. 3 días después de lo de los tamales, Gael me llamó. Preguntó si había pensado en la fecha de la venta. Le dije que sí, que estaba listo, que solo necesitaba hablar con mi abogado para que revisara los contratos. Mi hijo se alegró. Dijo que al fin estaba siendo sensato. Le pregunté cuándo sería la venta. Gael respondió que en 5 días, que el notario ya tenía todo preparado, que solo faltaba mi firma. Le dije que ahí estaría. Colgué. Respiré hondo. Acababa de comprometer 5 días de mi vida a fingir que no sabía nada. Esa tarde, Marina vino al rancho. Traía más comida. Sopes. Dijo que los había hecho ella misma, que eran mi despedida del rancho, que después de la venta ya no cocinaría más aquí. Le agradecí. Puse los sopes en el refrigerador. Le dije que los comería en la cena. Marina sonrió. Se fue contenta. Yo les di los sopes a Bernabé y Nicolás. Les advertí que no los probaran, que los guardaran como evidencia. Al día siguiente, Gael llegó con papeles. Dijo que eran documentos previos, que necesitaba algunas firmas anticipadas, hojas simples, nada oficial todavía. Solo para agilizar el proceso en la notaría. Leí cada papel con cuidado. Eran autorizaciones genéricas, permisos para que el notario tramitara la venta, cartas de conformidad. Yo sabía que si firmaba, estaría dándoles munición, pero también sabía que si no firmaba, sospecharían. Firmé. Gael guardó los papeles con cuidado. Me palmeó el hombro. Me dijo que estaba haciendo lo correcto, que en unos días estaríamos en Texas, que todo sería mejor. Yo solo asentí. Esa noche, las cámaras ocultas capturaron algo. Gael y Marina regresaron al rancho. Era tarde, casi las 11. Yo ya estaba en mi recámara. Ellos no tocaron. Entraron con llave. Una llave que yo no les había dado. Una llave que debieron haber copiado en alguna de sus visitas. Bernabé me avisó por radio. Dijo que estaban en la sala, que hablaban en voz baja. Le pedí que no interviniera, que solo grabara. Las cámaras registraron todo. Gael revisaba papeles sobre la mesa. Marina buscaba en los cajones. Estaban tratando de encontrar las escrituras originales. Querían verificar que todo coincidiera, que no hubiera sorpresas. No encontraron nada, porque las escrituras reales ya no estaban ahí. Solo quedaban las copias de la propiedad de Guanajuato, las que yo había dejado a propósito. Gael las encontró, las revisó. Sonrió. Le dijo a Marina que todo estaba en orden, que las hectáreas coincidían, que la ubicación era correcta. Mi nuera preguntó si estaba seguro. Gael respondió que sí, que había verificado en el registro público, que la propiedad estaba limpia, lista para venderse. Lo que mi hijo no sabía es que había verificado la propiedad equivocada, la de Guanajuato, no la de Querétaro. Y eso era exactamente lo que yo quería. La conversación continuó. Marina preguntó cuánto tiempo tendrían que esperar después de la venta. Gael dijo que no mucho, que una vez que tuvieran el dinero, el resto sería fácil, que un accidente podía pasar en cualquier momento, que los adultos mayores eran frágiles, que nadie sospecharía. Marina mencionó el seguro. Preguntó si había algún riesgo de que las aseguradoras investigaran.
Gael dijo que no. Que los accidentes domésticos eran comunes, que mientras pareciera natural, no había problema, que habían revisado casos similares, que sabían cómo hacerlo. Escuché esa grabación 3 veces. Cada vez me costaba más creerlo. Mi hijo, mi propia sangre, hablando de matarme con la misma frialdad con la que se habla del clima. Héctor dijo que esta grabación era suficiente, que con esto podíamos llevarlos a prisión por conspiración y tentativa de homicidio, que ya no necesitábamos esperar. Pero Octavio dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Dijo que si actuábamos ahora, solo teníamos palabras, que un buen abogado podría argumentar que era solo conversación, que no había acto consumado, que podrían salir en unos años. Le pregunté qué proponía. Mi abogado dijo que había que dejarlos llegar hasta el final, hasta la notaría, hasta que intentaran vender, hasta que cobraran el dinero. Y ahí, con todo consumado, con testigos y con evidencia física, atraparlos. Acepté. Pero con una condición. Le pedí a Héctor que reforzara la vigilancia, que no me dejara solo ni un momento, que Bernabé y Nicolás se turnaran sin descanso. No podía arriesgarme a un accidente real antes de la trampa. Los 2 días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Gael llamaba cada mañana. Preguntaba si estaba listo, si tenía dudas, si había cambiado de opinión. Yo le decía que no, que todo seguía en pie. Mi hijo se oía cada vez más ansioso, más impaciente. Cada conversación era un ejercicio de control. Tenía que modular mi voz, mantener el tono casual. No sonar demasiado entusiasta porque sospecharían, tampoco sonar reticente porque insistirían más. Era un equilibrio delicado. Cada palabra pesaba, cada pausa podía delatarme. Bernabé y Nicolás notaron cambios en mi comportamiento. Me veían revisando las cámaras constantemente, verificando que las grabaciones funcionaran, preguntando si habían visto movimientos extraños. Bernabé me dijo una tarde que debía descansar, que ellos se encargarían de todo. Le agradecí, pero no pude dormir bien ninguna de esas noches. Héctor también mantenía vigilancia externa. Había colocado un rastreador GPS en el carro de Gael. Monitoreaba sus movimientos. ¿A dónde iba? ¿Cuánto tiempo se quedaba? Si visitaba lugares sospechosos. 2 días antes de la supuesta venta, Gael fue al banco 3 veces. Héctor averiguó que estaba preguntando por transferencias internacionales, por límites de envío, por tiempos de procesamiento. Mi hijo ya estaba planeando cómo sacar el dinero del país. Octavio, por su parte, había preparado toda la documentación legal, las denuncias formales, los peritajes, las evidencias ordenadas cronológicamente, cada grabación transcrita, cada documento analizado, cada movimiento bancario rastreado. Teníamos un expediente de casi 200 páginas, todo listo para presentarse ante el Ministerio Público el día de la venta. Marina también aumentó su presión. Me visitó el día antes de la supuesta venta. Traía maletas. Dijo que eran para mí, que empacara lo básico, que después de firmar en la notaría nos iríamos directo al aeropuerto, que los boletos ya estaban comprados, que en unas horas estaríamos en Houston. Le pregunté qué pasaría con mis cosas. Marina dijo que ellos se encargarían, que contratarían una empresa de mudanza, que todo llegaría después. Le dije que estaba bien. Mi nuera sonrió, me abrazó, me dijo que al fin estaríamos juntos como familia. Ese abrazo me dio asco. Esa noche no pude dormir. Repasé el plan 100 veces. Octavio había contactado a un agente del Ministerio Público. Le había mostrado parte de las evidencias, las grabaciones, el seguro falso, los tamales contaminados. El agente dijo que era suficiente para actuar, que estaría listo el día de la venta. Héctor había coordinado todo. La notaría donde supuestamente se haría la venta era la de Mauricio Salcedo, el notario corrupto. Héctor había hablado con él. Le había dicho que yo llegaría para firmar. Salcedo aceptó. No sabía que sería una trampa. Bernabé y Nicolás estarían afuera. Octavio estaría adentro conmigo. El agente del Ministerio Público llegaría justo después de que Gael y Marina intentaran cerrar la venta. Con orden de aprehensión, con agentes judiciales,
con todo el peso de la ley. Yo solo tenía que actuar. Tenía que llegar. Tenía que fingir que iba a firmar. Y en el último momento, revelar todo. La mañana de la venta amaneció normal. Gael llegó temprano. Traía traje. Marina también venía formal. Los dos se veían nerviosos, emocionados, ansiosos. Mi hijo me preguntó si estaba listo. Le dije que sí. Gael revisó que yo llevara mi identificación, mi CURP, mis documentos. Todo estaba en orden. Marina llevaba una carpeta con los contratos, los papeles de la supuesta venta, los datos del comprador fantasma. Nos subimos al carro de Gael. Yo iba callado. Marina hablaba de Texas, de la casa, del futuro. Mi hijo manejaba concentrado. Parecía que llevaba esto planeando desde hacía meses, y probablemente así era. Llegamos a la notaría, un edificio pequeño en el centro de Querétaro. Mauricio Salcedo nos recibió en su oficina. Un hombre de unos 50 años, traje barato, sonrisa falsa. Me dio la mano. Me ofreció café. Rechacé. Salcedo empezó a sacar papeles. El contrato de compraventa, las escrituras, los recibos, todo perfectamente falsificado. Me explicó el proceso, que solo necesitaba mi firma en 3 documentos, que después se registraría la venta, que el dinero se transferiría a la cuenta que Gael había proporcionado. Le pregunté quién era el comprador. Salcedo dijo que era un fideicomiso estadounidense, que el representante legal no podía estar presente, que todo se haría por poder. Yo sabía que todo era mentira, que no había comprador, que el dinero probablemente ni siquiera existía, que solo era un show para que yo firmara. Tomé la pluma. Gael me miraba ansioso, Marina también. Salcedo tenía la mano sobre los papeles, y entonces llegó el momento. Solté la pluma. Les dije que necesitaba hablar con mi abogado antes de firmar. Gael se tensó. Me preguntó por qué. Le dije que era un trámite importante, que quería asegurarme de que todo estaba en orden. Mi hijo insistió en que todo estaba bien, que el notario ya había revisado todo, que no había nada que verificar. Le respondí que aún así quería hablar con Octavio, que era mi derecho. Marina intervino. Dijo que si no firmaba ahora, perderíamos al comprador, que la oferta expiraba hoy, que si dejábamos pasar esta oportunidad, no habría otra. Le dije que entonces esperaríamos a que hubiera otra. Gael explotó. Me preguntó qué me pasaba. ¿Por qué estaba poniendo trabas? Le recordé que era mi propiedad, que yo decidía cuándo y cómo venderla. Mi hijo respiró hondo. Intentó calmarse. Me pidió que reconsiderara, que firmara, que confiara en él. Le dije que no. Salcedo se levantó. Dijo que si no iba a firmar, mejor nos fuéramos, que estaba perdiendo su tiempo. Gael le pidió unos minutos. El notario accedió. Salió de la oficina. Marina se acercó a mí. Me habló en voz baja. Me dijo que esto era importante para ellos, que necesitaban el dinero, que yo les había prometido. Le respondí que nunca prometí nada, que todo esto había sido idea de ellos. Gael empezó a caminar en círculos. Sudaba. Se veía desesperado. Entonces dijo algo que no debió decir. Dijo que no importaba si yo no firmaba, que ellos ya tenían un plan B, que de una forma u otra conseguirían lo que era suyo. Le pregunté qué significaba eso. Mi hijo se dio cuenta de su error. Intentó retractarse. Dijo que no había querido decir eso, que solo estaba frustrado. Pero ya era tarde, porque en ese momento Octavio entró a la oficina. No venía solo. Traía a la gente del Ministerio Público, y detrás de él 2 agentes judiciales. Gael palideció. Marina intentó tomar su bolsa. Los agentes se lo impidieron. El agente del Ministerio Público se presentó. Dijo que había una orden de aprehensión en su contra, por falsificación de documentos, por fraude, por conspiración. Octavio sacó las grabaciones. Las puso sobre el escritorio de Salcedo. Las conversaciones de Gael y Marina en el rancho, hablando del accidente, del seguro, de cómo matarme. Mi hijo intentó explicar. Dijo que todo era un malentendido, que ellos nunca planearon nada, que solo estaban hablando. Marina guardó silencio. No dijo nada. Solo miraba el piso.
Los agentes los esposaron. Gael me miró. Me preguntó cómo había podido hacerle esto. ¿Cómo había podido traicionarlo? No le respondí, porque en ese momento me di cuenta de algo. Mi hijo realmente creía que yo era el traidor, que yo le debía algo, que su plan estaba justificado, que él solo estaba tomando lo que le correspondía. Lo sacaron de la oficina. Mauricio Salcedo también fue detenido. Su oficina fue sellada. Octavio tenía todo preparado, toda la documentación legal, todos los cargos, todas las pruebas. Me quedé solo en esa oficina, sentado, viendo los papeles sobre el escritorio, los contratos falsos, las firmas falsificadas, todo el plan de mi hijo desplegado frente a mí. Y sentí algo que no había sentido en semanas, alivio, porque al fin había terminado. Al fin estaban detenidos. Al fin yo estaba a salvo. O eso creía. Porque aunque Gael y Marina estaban arrestados, aunque tenía pruebas, aunque había ganado esta batalla, lo que venía después sería otra cosa. El proceso judicial, los abogados, los alegatos, y peor aún, la confirmación de que mi hijo realmente había querido matarme, no en un arranque de ira, sino con frialdad, con cálculo, con un plan detallado que incluía mi muerte como un trámite necesario para su nueva vida. Salí de esa notaría sabiendo que había salvado mi vida y mi patrimonio, pero también sabiendo que había perdido a mi hijo para siempre. Hay victorias que no se sienten como victorias. Hay batallas que ganas y aún así pierdes algo que nunca podrás recuperar. El día que detuvieron a Gael y Marina, yo pensé que había terminado, que al fin podría volver a mi vida. Pero lo que vino después me enseñó algo que debía haber sabido desde el principio. Cuando tu propia familia te traiciona de esa forma, no hay sentencia que repare el daño. No hay justicia que devuelva lo que se perdió. Solo queda aprender a vivir con esa cicatriz y decidir qué hacer con lo que queda. El proceso judicial comenzó rápido. Octavio se aseguró de eso. La evidencia era contundente. Las grabaciones donde Gael y Marina hablaban del accidente, los tamales contaminados, el seguro de vida fraudulento, el poder notarial falsificado, las búsquedas en Internet sobre muerte de adultos mayores. Todo estaba documentado. Todo estaba fechado. Todo era irrefutable. La primera audiencia fue una semana después del arresto. Yo tuve que estar presente. Tuve que sentarme frente a mi hijo y declarar. El juez me preguntó si reconocía mi firma en el poder notarial. Le dije que no, que esa firma no era mía, que nunca autoricé ningún poder a favor de Gael. Mi hijo me miraba desde el banquillo. Tenía las manos esposadas, la mirada perdida. Parecía otra persona. El abogado defensor intentó argumentar que todo era un malentendido, que Gael solo estaba tratando de ayudarme, que las conversaciones grabadas eran sacadas de contexto, que no había intención criminal. Pero entonces el fiscal presentó los tamales, el análisis de laboratorio, las benzodiazepinas, la dosis letal si yo hubiera comido todo el contenido. El abogado de Gael se quedó callado. Marina tenía su propio abogado. Un hombre joven que intentó separar a su clienta de los cargos más graves. Argumentó que ella solo había seguido instrucciones de Gael, que no era la autora intelectual, que solo era la esposa obediente. El fiscal respondió con las búsquedas de Internet, todas hechas desde la computadora de Marina, desde su cuenta personal. Los historiales de navegación sobre accidentes domésticos, sobre venenos, sobre interdicción, sobre seguros de vida, todo estaba a nombre de ella. No de Gael. La jueza revisó las pruebas durante 3 semanas. Llamó a expertos, a peritos, a testigos. Jimena Cortés declaró. Contó cómo Gael había presentado el poder falsificado en la notaría. Cómo había insistido en procesar la venta rápido. Cómo había presionado al notario Mauricio Salcedo. Salcedo también declaró, pero en su contra. Admitió que había aceptado procesar documentos sin verificar adecuadamente. Que Gael le había pagado extra por agilizar el trámite, que sabía que algo no estaba bien pero que hizo la vista gorda. El notario fue separado de su cargo. Perdió su licencia. Enfrentó sus propios cargos. Rogelio Fuentes, el agente de seguros,
Declaró sobre las preguntas específicas de Marina, sobre los tiempos de cobro, sobre las investigaciones en casos de muerte accidental, sobre los beneficiarios en el extranjero. Su testimonio fue devastador para la defensa. Héctor también subió al estrado. Presentó el rastreador GPS, los movimientos de Gael, las visitas a notarías, los contactos con supuestos compradores, las transferencias bancarias planeadas, todo el plan desplegado con fechas y horarios exactos. El proceso duró 4 meses. 4 meses de audiencias, de testimonios, de careos, de pruebas y contrapruebas. Yo asistí a cada sesión. Me senté en esa sala de juicios día tras día, escuchando cómo mi propio hijo había planeado robarme, matarme, huir a otro país con mi dinero. En una de las audiencias, la jueza le preguntó directamente a Gael por qué lo había hecho. Mi hijo tardó en responder. Luego dijo que necesitaba el dinero, que tenía deudas, que veía su vida estancada mientras yo tenía más de lo que necesitaba, que sentía que ese dinero era suyo de todos modos, que solo estaba adelantando su herencia. La jueza le preguntó sobre el seguro de vida, sobre los tamales envenenados, sobre los planes de provocar un accidente. Gael bajó la mirada. Dijo que nunca lo habría hecho realmente, que solo eran conversaciones, que se dejó llevar por la desesperación, que Marina lo había convencido. Su abogado intentó construir una defensa alrededor de eso, que Gael había sido manipulado, que Marina era la verdaderamente criminal, que mi hijo era solo una víctima de su esposa. Pero las pruebas decían otra cosa. Las visitas a las notarías habían sido iniciativa de Gael. La falsificación de mi firma había sido hecha por él. Los contactos con compradores falsos también. Marina había aportado la investigación, los métodos, las búsquedas. Pero Gael había ejecutado el plan. Cuando le tocó declarar a Marina, todo cambió. Mi nuera subió al estrado con otra actitud. No parecía arrepentida, no parecía asustada, parecía molesta, como si todo esto fuera una injusticia contra ella. Su abogado le preguntó sobre las búsquedas en Internet. Marina respondió que solo estaba investigando, que tenía curiosidad, que eso no significaba que fuera a hacer nada. El fiscal le preguntó entonces por qué había buscado específicamente sobre muerte de adultos mayores de 60 años, justo la edad de su suegro. Marina dijo que era coincidencia. El fiscal le preguntó sobre los tamales. Marina negó haberlos preparado. Dijo que no sabía que contenían sedantes, que alguien más debió haberlos contaminado. Le preguntaron quién. Marina dijo que no sabía, que tal vez yo mismo lo había hecho para incriminarlos. Esa respuesta indignó a la sala. La jueza tuvo que llamar al orden. Octavio me apretó el hombro. Me dijo que mantuviera la calma, que Marina estaba cavando su propia tumba. Y así fue. Cada respuesta de mi nuera la hundía más. Cada explicación sonaba menos creíble. Hasta su propio abogado parecía desesperado. En un momento, el fiscal le preguntó directamente si se arrepentía de algo. Marina dijo que solo se arrepentía de no haber sido más cuidadosa. No de haberlo intentado, de no haber sido más cuidadosa. El juicio terminó en diciembre. La jueza tomó 2 semanas para deliberar. Cuando por fin emitió su sentencia, la sala estaba llena. Familiares de ambos lados, reporteros, curiosos. Yo me senté en primera fila. Solo, porque no tenía a nadie más. La jueza leyó la sentencia completa. Encontró a Gael culpable de falsificación de documentos, de fraude, de conspiración para cometer homicidio. Lo sentenció a 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada hasta cumplir al menos 8. Encontró a Marina culpable de los mismos cargos, pero además la declaró autora intelectual del plan. La evidencia demostraba que ella había investigado los métodos, que había preparado los tamales, que había presionado a Gael para acelerar el plan. La sentenció a 18 años. Sin reducción de sentencia. Gael lloró cuando escuchó su condena. Marina no. Mi nuera solo apretó los labios.
Miró al frente. No mostró emoción. Después de la sentencia, el sistema me permitió hablar con Gael. Fue en una sala pequeña, con vigilancia, con tiempo limitado. Mi hijo entró con las manos esposadas. Se sentó frente a mí. No supo qué decir. Yo tampoco sabía qué decirle. ¿Cómo hablas con alguien que planeó matarte? ¿Cómo le hablas a tu hijo después de eso? Gael habló primero. Me pidió perdón. Dijo que nunca debió llegar tan lejos, que estaba desesperado, que las deudas lo agobiaban, que Marina lo presionaba, que sentía que no tenía salida, que cuando empezó, pensó que solo sería una venta simple, que las cosas se fueron complicando, que cuando quiso detenerse, ya era muy tarde. Le pregunté si realmente me hubiera matado, si cuando llegara el momento, realmente lo habría hecho. Gael tardó en responder. Luego dijo que no lo sabía, que quería creer que no, pero que había llegado tan lejos que tal vez sí. Esa respuesta me dolió más que todo lo demás, porque al menos era honesta. Al menos no me estaba mintiendo. Le dije que había perdido a un hijo, que el Gael que yo conocía murió el día que falsificó mi firma, que el hombre frente a mí era un extraño. Mi hijo lloró. Me suplicó que no dijera eso, que él seguía siendo mi hijo, que solo había cometido un error. Le respondí que un error es olvidar una cita, firmar un documento equivocado, decir algo hiriente en un momento de ira, pero planear robarle a tu padre durante meses, investigar cómo matarlo, envenenar su comida. Eso no era un error, era una decisión que tomó día tras día durante semanas. Me levanté. Toqué la puerta para que me dejaran salir. Gael me llamó. Me pidió que volviera, que no lo abandonara. Le dije que él me abandonó primero, mucho antes de que yo lo descubriera. Salí de esa sala sabiendo que probablemente no volvería a verlo en años, y no estaba seguro de querer hacerlo. Los meses siguientes fueron de ajuste. Volví al rancho, el verdadero, el de Querétaro, el que Gael nunca pudo vender. Despedí a algunos empleados. Ya no necesitaba tanta gente. Ya no tenía los mismos planes. Ya no pensaba en expandir. Solo quería paz. Bernabé y Nicolás se quedaron un tiempo más, hasta que estuve seguro de que no había más amenazas. Después se fueron. Les agradecí. Les pagué bien. Me dijeron que si alguna vez necesitaba algo, los llamara. Héctor también cerró el caso. Me entregó un reporte final. Todos los movimientos rastreados, todas las pruebas recopiladas, todo el expediente completo. Me dijo que había sido uno de los casos más complejos que había trabajado, que nunca había visto a un hijo llegar tan lejos. Le dije que yo tampoco. Octavio se encargó de los asuntos legales restantes. El fideicomiso quedó activo, mi patrimonio protegido, las propiedades en orden, mi testamento actualizado, con nuevos beneficiarios, instituciones de caridad, fundaciones. Ya no había familia directa a quien dejarle nada. Bueno, técnicamente sí la había. Gael seguía siendo mi hijo legalmente, pero yo lo excluí del testamento. Octavio redactó la cláusula de desheredación, por justa causa, con evidencia documentada. Si yo moría, Gael no recibiría nada. Ni siquiera podría reclamar. La vida en el rancho se volvió rutinaria. Me levantaba temprano, revisaba los caballos, supervisaba el riego. Comía solo, leía por las tardes, me acostaba temprano. No había visitas, no había llamadas, no había familia, pero había algo más. Una inquietud que no me dejaba tranquilo. Una sensación de que debía hacer algo con lo que había vivido. Que no podía simplemente retirarme y olvidar. Que mi experiencia podía servir para algo. Empecé a hablar con abogados especializados en protección de adultos mayores, con organizaciones que ayudaban a víctimas de fraude familiar. Les conté mi caso, les ofrecí mi testimonio, mi historia, lo que había aprendido. Algunos me pidieron que diera conferencias, charlas en centros comunitarios, en asociaciones de jubilados, en grupos de la tercera edad. Al principio me negué. No quería exponerme.
No quería que la gente supiera lo que mi hijo me había hecho. Pero Octavio me convenció. Me dijo que mi historia podía prevenir que otros pasaran por lo mismo. Que muchos adultos mayores estaban en riesgo. Que no sabían las señales. Que no sabían cómo protegerse. Acepté. Di mi primera charla en Querétaro. 50 personas asistieron. Les conté todo. ¿Cómo empezó? Las preguntas inocentes. Las visitas frecuentes. La presión sutil. ¿Cómo identificar cuando algo no está bien? ¿Cómo proteger el patrimonio? ¿Qué hacer si sospechan? La respuesta fue abrumadora. Varias personas se acercaron después. Me dijeron que estaban viviendo situaciones similares, que sus hijos les pedían poderes, que los presionaban para vender propiedades, que sentían que algo no estaba bien pero no sabían qué hacer. Les di los contactos de Octavio, de Héctor, de organizaciones que podían ayudar, y supe que había encontrado un propósito, algo que darle sentido a lo que había vivido. Pasó un año. Gael me escribió desde prisión, una carta corta. Me decía que estaba arrepentido, que asistía a terapia, que estaba reflexionando sobre lo que había hecho, que entendía si yo no quería saber nada de él, pero que necesitaba decírmelo. No le respondí inmediatamente. Guardé la carta. La leí varias veces. Hablé con Octavio, hablé con un psicólogo. Todos me dijeron lo mismo, que la decisión era mía, que no estaba obligado a perdonar, que no estaba obligado a mantener contacto, pero que si decidía hacerlo, debía ser por mí, no por él. Tardé 3 meses en responder. Le escribí una carta breve. Le dije que había recibido su mensaje, que apreciaba su arrepentimiento, pero que necesitaba tiempo, que no estaba listo para más que eso, que tal vez algún día podríamos hablar, pero que no prometía nada. Gael respondió. Dijo que entendía, que respetaba mi decisión, que no presionaría, que solo quería que supiera que lo sentía de verdad. Empezamos un intercambio lento, una carta cada 2 o 3 meses. Nada profundo, nada emocional, solo actualizaciones. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba yo? ¿Qué hacía en prisión? ¿Qué hacía yo en el rancho? Marina nunca escribió, nunca se disculpó. Supe por los abogados que seguía alegando que era inocente, que todo había sido culpa de Gael, que ella solo había sido arrastrada. Nadie le creía, pero ella seguía insistiendo. Los años pasaron. Seguí dando charlas, ayudando a otros adultos mayores, protegiendo mi rancho, viviendo solo. Era una vida tranquila. No era la vida que había planeado, no era la vida que quería, pero era la vida que me quedaba. Gael cumplió 5 años de condena. Me escribió preguntando si podía visitarlo. Lo pensé mucho. Hablé con mi psicólogo. Decidí que sí, que era momento de verlo. Fui a la prisión un sábado. Me registraron, me revisaron, me llevaron a la sala de visitas. Gael entró. Se veía diferente, más delgado, más viejo, más cansado, pero también más calmado, más centrado. Nos sentamos. Hablamos por 1 hora. Él me contó sobre su terapia, sobre lo que había aprendido, sobre cómo entendía ahora lo que había hecho. No intentó justificarse. No le echó la culpa a Marina. Asumió su responsabilidad. Yo le conté sobre el rancho, sobre las charlas, sobre las personas que había ayudado, sobre cómo su traición se había convertido en la herramienta para prevenir otras traiciones. Al final de la visita, Gael me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le dije que no lo sabía, que el perdón no era algo que se decidía, que era algo que llegaba o no llegaba, que por ahora lo único que podía ofrecerle era esto: visitas ocasionales, conversaciones honestas, un intento lento de reconstruir algo. No lo que teníamos antes. Eso estaba muerto. Pero tal vez algo nuevo, algo más pequeño, más frágil, pero real. Gael asintió. Dijo que era más de lo que merecía. Y tenía razón. Salí de esa prisión sin certezas, sin saber si estaba haciendo lo correcto, sin saber si algún día podría ver a Gael como mi hijo nuevamente, pero con la certeza de que al menos estaba intentando, no por él, sino por mí. Porque yo necesitaba saber que había hecho todo lo posible, que no había dejado cabos sueltos, que había sido justo.
Hoy tengo 67 años. Gael sigue en prisión. Le faltan 3 años para poder solicitar libertad anticipada. Marina cumplirá al menos 12 años más. Mi rancho sigue en pie. Mis caballos pastan tranquilos. Mis empleados trabajan bien. Mi patrimonio está protegido. Gané la batalla legal. Salvé mi vida. Protegí lo que construí durante décadas. Pero perdí algo que nunca recuperaré. Perdí la familia que creía tener. Perdí la ilusión de que mis últimos años serían rodeado de hijos y nietos. Perdí la posibilidad de morir en paz, sabiendo que dejaría un legado familiar. Ahora sé que hay victorias que cuestan más de lo que valen, que hay justicia que no repara el daño, que hay traiciones que no se perdonan aunque uno lo intente. Si algo he aprendido de todo esto, es que la familia no es sagrada por el simple hecho de ser familia, que la sangre no garantiza lealtad, que a veces protegerse de los propios es la única forma de sobrevivir, y que cuando todo termina, cuando las sentencias se cumplen y los papeles se firman, lo único que queda es uno mismo, y la decisión de qué hacer con el tiempo que nos queda. Yo decidí ayudar a otros, hablar, prevenir, proteger. No puedo recuperar lo que perdí, pero puedo evitar que otros pierdan lo mismo. Y eso, al final, es lo único que le da sentido a todo lo que viví. Si alguien que está escuchando esto reconoce aunque sea una de las señales que yo ignoré al principio, si siente esa incomodidad que yo sentí cuando Gael empezó a hacer demasiadas preguntas sobre mis escrituras, no espere a que sea demasiado tarde como casi me pasó a mí. A veces uno piensa que está exagerando, que está siendo desconfiado con su propia familia, pero créame cuando le digo que es mejor equivocarse desconfiando que acertar cuando ya no hay vuelta atrás.